Hola a todos, me llamo Rizal, tengo 28 años, soy de Java, Indonesia, y antes de empezar quiero decirte algo que quizás va a sorprenderte. No soy el tipo de persona que esperarías en un video como este. No tengo cara de mártir, no tengo barba de profeta, soy solo un chico de 28 años que creció en una aldea, que amaba el fútbol y las motos y la música, y que a los 24 años tomó una decisión que lo cambió todo. Indonesia. Quizás no es lo primero que piensas cuando escuchas países con persecución religiosa. Irán, Pakistán, Arabia Saudita, esos sí aparecen en las noticias. Indonesia tiene fama de ser el país musulmán más moderado del mundo, y en muchos aspectos lo es. La Constitución de Indonesia garantiza la libertad religiosa. Hay iglesias en Jakarta. Los turistas van a Bali, que es mayoritariamente hindú, y nadie los persigue. Pero Indonesia también tiene 270 millones de personas distribuidas en más de 17.000 islas. Y en muchas de esas islas, especialmente en las comunidades rurales de Java, la identidad islámica y la identidad comunitaria son la misma cosa. No son dos categorías separadas, son una. Y cuando rompes con una, rompes con las dos. Eso fue lo que me pasó a mí. Esta es mi historia. Me crié en una aldea pequeña en el centro de Java. No voy a decir el nombre exacto por razones que quedarán claras, pero era una aldea de unos 2.000 habitantes, rodeada de arrozales y de las montañas que en Java siempre están al fondo del paisaje. Una aldea donde todos se conocían, donde el apellido decía de qué familia eras, y esa familia tenía un lugar específico en el tejido social. Mi familia tenía un lugar importante. Mi abuelo paterno había sido imam de la aldea durante décadas. Mi padre tomó ese rol cuando el abuelo envejeció, y la expectativa sobre mí, el mayor de 3 hermanos, era clara desde que tengo memoria. Yo seguiría esa línea. Estudié el Corán desde los 4 años. No solo la recitación, que aprendí primero, sino la comprensión, la interpretación, la jurisprudencia. A los 12 años podía recitar de memoria partes sustanciales del Corán. A los 15 lideraba las oraciones cuando mi padre no estaba. A los 18 entré a un pesantren, un internado islámico tradicional, que era el camino esperado para alguien de mi posición. El pesantren fue una de las experiencias más formativas de mi vida, no solo en lo religioso, en el sentido de formarme como persona, la disciplina, la comunidad, los maestros que en muchos casos eran personas de sabiduría genuina, los amigos que hice ahí y que eran lo más parecido a hermanos que conocí, fuera de mi familia biológica. Salí del pesantren a los 21 con una educación islámica sólida y con la reputación de ser un joven devoto que tenía futuro en el liderazgo religioso de la comunidad. Eso era quien yo era a los 21, completamente, sin fisuras visibles. A los 21 entré a la universidad en la ciudad más cercana. Estudié educación islámica, que era el camino lógico dado mi formación, pero la ciudad era diferente de la aldea, más grande, con más personas de más lugares, con ideas que en la aldea no circulaban de la misma manera. En la universidad conocí personas de muchos tipos, estudiantes de otras regiones de Indonesia que traían perspectivas culturales diferentes, estudiantes de Sulawesi, donde había comunidades cristianas importantes, estudiantes de Papua, con su propio contexto religioso y cultural. Y por primera vez en mi vida, tuve amigos que no eran musulmanes. Eso sonará básico para alguien de Europa o América Latina. Para mí fue genuinamente nuevo. En la aldea, todos eran musulmanes. En el pesantren, todos eran musulmanes. Y mis primeros amigos no musulmanes me sorprendieron de una manera que no esperaba. No eran los enemigos de la fe que la retórica del pesantren a veces pintaba. Eran personas normales con sus propias vidas y sus propias búsquedas. Uno de esos amigos se llamaba Daniel.
Era cristiano protestante, de familia de Sulawesi. Estudiaba ingeniería. Era tranquilo, trabajador, con un sentido del humor seco que me hacía reír. Nunca habló de religión espontáneamente. Nunca intentó convencerme de nada. Era simplemente Daniel. Un día, después de meses de amistad, le pregunté cómo era ser cristiano en Indonesia. No con intención de debatir, por curiosidad genuina. Quería entender cómo vivía la fe alguien que no era musulmán, en un país donde la mayoría lo era. Daniel me respondió con una sencillez que me impactó. Me dijo que para él la fe no era un sistema que cumplir, era una relación, con una persona, con Jesús. Me dijo que cuando oraba no recitaba, hablaba, y que sentía que alguien respondía. Esa última frase se me quedó. Sentía que alguien respondía. Yo llevaba años rezando, y nunca había sentido eso. Las preguntas no llegaron de golpe. Fueron acumulándose durante meses, alimentadas por mis conversaciones con Daniel y por mi propia lectura, que se fue haciendo más amplia. En la universidad tuve acceso a materiales que en el Pesantren no circulaban. Filosofía de la religión, historia comparada de las religiones, lecturas críticas sobre el Islam que no eran simplemente apologéticas, textos de personas que habían hecho el camino contrario al mío, de otras tradiciones al Islam, pero también algunos que lo habían dejado. Leí con la honestidad que se supone que me había enseñado mi formación, porque en el Pesantren me habían enseñado la importancia de la ilmu, el conocimiento, y de buscar la verdad, aunque sea incómoda. Eso era el ideal. La práctica era diferente porque el conocimiento que se esperaba que buscaras tenía límites implícitos. Yo empecé a buscar sin esos límites, y lo que encontré me generó preguntas. Preguntas sobre el carácter de Dios y ciertas acciones que el Corán le atribuye. Preguntas sobre la historia del Islam en sus primeros siglos, que no coincidían exactamente con la versión que yo había recibido. Preguntas sobre la relación entre la fe y la razón que mi formación no resolvía de manera que me satisficiera. Y sobre todas ellas, una pregunta que volvía siempre. ¿Tengo una relación real con Dios? ¿O tengo una relación con un sistema que representa a Dios? ¿Le conozco o conozco las reglas sobre él? Esa pregunta fue la grieta por donde todo lo demás entró. 6 meses después de aquella conversación sobre la fe, le pregunté a Daniel si podía prestarme un evangelio, solo para leer, para entender. Daniel no hizo ningún drama. Al día siguiente me trajo una Biblia en indonesio, lengua en la que me siento completamente cómodo. Me dijo que empezara por donde quisiera. Empecé por Juan, que es donde aparentemente muchas personas empiezan. Lo que me impactó en los primeros días de lectura no fue ninguna cuestión teológica sofisticada. Fue el tono. El Evangelio de Juan tiene una manera de hablar sobre Jesús que es diferente a todo lo que yo había leído. Hay una intimidad en él. Jesús llama a sus discípulos amigos, no siervos. Jesús les lava los pies. Jesús llora. Jesús dice, yo soy, de maneras que en el contexto del primer siglo judío, eran declaraciones de una magnitud que yo comencé a entender gradualmente. Juan 10. El buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor que no huye cuando viene el lobo, que conoce a cada oveja por nombre, que da la vida por ellas. En el Islam, Dios no da su vida por nadie. Dios no necesita dar nada porque Dios es absolutamente superior. Dios ordena y el ser humano obedece. Esa relación tiene su propia dignidad y coherencia. Pero el buen pastor que da la vida, eso era otra cosa completamente. Seguí leyendo. Juan 15. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Cada vez que cerraba el libro, me quedaba con esas frases flotando.
Las llevaba al campo de fútbol donde jugaba los fines de semana. Las llevaba a la cafetería. Las llevaba cuando caminaba por el campus. Llevaba 3 meses leyendo. Habían pasado por mis manos los 4 evangelios y algunas cartas de Pablo que Daniel me había señalado. Colosenses, Filipenses, Romanos. Y una noche, en mi cuarto del dormitorio universitario, solo, con el Evangelio de Juan frente a mí, llegué al capítulo 20. La resurrección. María Magdalena en el jardín. El momento donde Jesús la llama por nombre. María. Solo eso, su nombre. Y ella lo reconoció. Cerré el libro y pensé, si esto es verdad, si Jesús es real y resucitó y conoce a las personas por nombre, entonces quiero que me conozca a mí, no con elaboración teológica, con la sencillez de un joven de 24 años que ha leído algo que le resulta más real que cualquier cosa que ha leído antes y que quiere saber si es verdad. Oré, en indonesio, con mis palabras. Le dije que había leído lo que decía sobre sí mismo, que no lo entendía todo, que tenía preguntas que no sabía si algún día respondería, pero que si él era real, si era la resurrección y la vida como decía, entonces quería conocerlo, que le abría la puerta. Y en mi cuarto universitario en Java, esa noche, algo cambió. No con estruendo, con una calma que era nueva. La calma de alguien que acaba de llegar a casa después de un viaje largo sin saber que estaba de viaje. La paz de Juan 14:27 que no da el mundo. Eso fue la noche que le dije que sí a Jesús. Lo que siguió fue un período que requería de mí más habilidad para la discreción de la que tenía naturalmente. Soy una persona directa. No me gusta la ambigüedad. Pero la situación no me dejaba otra opción. Seguía siendo el Rizal que todos conocían. Seguía rezando con los compañeros del dormitorio en las horas de oración, porque no hacerlo habría levantado preguntas inmediatas. Seguía hablando de manera que no contradijera lo que se esperaba de mí. Por dentro era diferente. Leía la Biblia de noche, con los auriculares puestos para que no se viera la pantalla si alguien pasaba. Tenía conversaciones cada vez más frecuentes con Daniel, que se convirtió en mi acompañante silencioso en ese proceso. Me conectó con una pequeña iglesia de la ciudad donde empecé a ir los domingos por la mañana, cuando los compañeros del dormitorio dormían hasta tarde. Esa primera vez que entré a una iglesia fue desconcertante en un sentido positivo. No sabía cómo comportarme. No conocía los rituales. No sabía cuándo sentarme, ni cuándo levantarme, ni qué decir en los momentos de respuesta congregacional. Me senté al fondo y observé todo con la atención de alguien que está aprendiendo un idioma nuevo. Pero lo que no me resultó extraño fue la presencia. Esa misma presencia que había sentido en mi cuarto universitario estaba ahí también, en esa sala pequeña con un pastor javanés de unos 40 años y una congregación de unas 50 personas. No en el edificio, en las personas. En algo que no sé describir mejor que como calor real. Me quedé después del servicio. El pastor me habló. Le dije quién era, vagamente, que venía de una familia islámica importante, que estaba en proceso de búsqueda, que necesitaba tiempo. El pastor me dijo que no había apuro, que la puerta estaba abierta. Las vacaciones universitarias de mitad de año siempre eran el regreso a la aldea. Era la expectativa. Mi padre lo esperaba. Mi madre lo esperaba. La aldea entera lo esperaba en cierto modo porque yo era el hijo del imam y mi presencia en las actividades religiosas del periodo de vacaciones era parte de la rutina. Ese año volví con todo lo que cargaba por dentro y con la determinación, todavía vaga en sus contornos, de que en algún punto tendría que decir la verdad. Los primeros días fueron de la tensión silenciosa de alguien que lleva una vida doble y siente el peso de ella multiplicado en el contexto de la familia.
Mi padre me miraba con la mezcla de orgullo y expectativa que yo conocía desde siempre. Mi madre, con el amor incondicional que las madres a veces tienen, incluso cuando algo les dice que algo no está igual que antes. El punto de quiebre llegó el viernes de la segunda semana. Era el día de la oración del Jumu'ah. Mi padre lideró la oración como siempre. Yo estaba en la mezquita, en primera fila como correspondía al hijo del imam. Y en un momento de la oración, escuché las palabras del Corán que mi padre recitaba con su voz familiar y sentí algo que no esperaba sentir. Una distancia. Una distancia entre esas palabras y lo que yo creía que era verdad. No fue una crisis dramática, fue una claridad tranquila. La claridad de alguien que en ese momento supo con certeza que no podía seguir pretendiendo. Esa tarde le dije a mi padre que necesitaba hablar con él. Nos sentamos en el patio de la casa después de la cena. Solo los dos. El resto de la familia adentro. El sonido de los grillos que en Java llenan la noche. El olor de las flores del jardín que mi madre cuidaba. Le dije todo. No en forma de discurso preparado. De la manera en que se dicen las cosas que se llevan mucho tiempo cargadas. Con las palabras que llegan cuando ya no pueden quedarse adentro. Le conté el proceso. La universidad. Daniel. El Evangelio. La noche en mi cuarto. Los meses de búsqueda. Lo que encontré en Jesús que no había encontrado en el Islam de mi experiencia. Le dije que lo amaba, que respetaba su fe y su vida, que no me había convertido por rebeldía ni por influencia externa manipuladora, sino por una búsqueda honesta, y que no podía decir que seguía siendo lo que no era. Mi padre me escuchó en silencio durante todo eso. No me interrumpió. Eso no era su estilo. Era un hombre de reflexión. Cuando terminé, hubo un silencio largo entre los dos. Tan largo que escuché en detalle los grillos y el viento en los arrozales, y una moto distante en el camino. Luego, mi padre habló. No gritó. Eso habría sido más fácil de manejar en cierto modo. Lo que dijo fue peor que un grito, porque estaba completamente controlado y completamente serio. Me dijo que lo que yo había dicho era la cosa más dolorosa que había escuchado en su vida. Que yo no era solo su hijo. Era el heredero de una responsabilidad que venía de generaciones. Que lo que había hecho era una traición no solo a la familia, sino a la comunidad entera. Que el cargo de imam era un servicio sagrado que yo había deshonrado. Y me dijo que tendría que informar a la comunidad, que eso era su responsabilidad como imam, que ya no podía proteger la imagen de la familia, porque lo que yo había hecho era demasiado grande para ocultarlo. Esa noche no dormí. Voy a pausar aquí porque quiero preguntarte algo. Si tuvieras que decirle a tu padre la verdad más difícil de tu vida, ¿podrías hacerlo? No te pregunto para juzgarte. Te pregunto porque esa conversación que tuve con mi padre fue posible porque en ese momento había algo dentro de mí que era más fuerte que el miedo a lo que vendría. Y ese algo era la certeza de que lo que había encontrado era verdad. Si escuchas esto y algo te está resonando, escríbeme en los comentarios. Y si este video te llegó de alguna manera, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan llegar a más personas. Lo que mi padre predijo ocurrió, no de manera inmediata. Primero hubo días de un silencio en la casa que era más pesado que cualquier discusión. Mi madre lloraba en la cocina cuando creía que nadie la escuchaba. Mis hermanos menores me miraban con una confusión que dolía porque ellos no entendían completamente lo que había pasado. Solo sabían que algo rompió. A la semana, mi padre habló con los líderes religiosos de la aldea. Los Toko Agama, los ancianos religiosos que junto con el imam formaban la autoridad espiritual del lugar. La reunión fue sin mí, pero me enteré del contenido después. 2 días después de esa reunión, el asunto fue mencionado en la mezquita en términos que no me nombraban directamente,
pero que todos en la aldea entendían. Una advertencia sobre la apostasía. Un recordatorio sobre la identidad islámica de la comunidad. Un llamado a reforzar los vínculos de la umma local. Las consecuencias llegaron rápido. Los amigos con quienes había crecido, con quienes había jugado fútbol desde la infancia, con quienes había hecho prácticamente todo importante de mi vida hasta los 18 años, dejaron de hablarme. No todos de golpe, pero uno a uno. En el espacio de días, las puertas se fueron cerrando. Algunos lo hicieron con frialdad. Una conversación que se cortaba cuando llegaba yo. Una mirada que se desviaba. Otros lo hicieron con palabras directas, con la convicción de que me decían esto por mi propio bien, que me arrepintiera, que volviera, que lo que había hecho era una locura y una traición. El tendero que llevaba años vendiéndole cosas a mi familia comenzó a no tener lo que yo pedía. La familia del frente cerró su puerta cuando yo pasaba. El jefe de la RT, la unidad administrativa del barrio, tuvo una conversación con mi padre sobre las implicaciones sociales de la situación. En una aldea pequeña, la presión social no necesita ser violenta para ser total. Solo necesita ser consistente. Y era consistente. 10 días después de la conversación con mi padre, se convocó una asamblea comunitaria. Las asambleas de ese tipo en las aldeas javanesas son parte del sistema de gobernanza local. Normalmente se usan para decisiones sobre infraestructura, disputas de tierra, problemas comunitarios. Esta asamblea era sobre mí. Asistí, no porque me lo pidieran, porque sentí que era lo correcto. Si mi presencia tenía consecuencias para mi comunidad, quería mirar esas consecuencias de frente. La asamblea duró más de 2 horas. Hubo personas que hablaron de la importancia de la identidad islámica de la aldea. Hubo personas que hablaron de las responsabilidades del hijo del imam. Hubo personas que me preguntaron directamente si me retractaba. Les dije que no, con respeto, sin provocación, pero con claridad. Hubo personas que me miraron con tristeza genuina. Eso fue más difícil que la rabia. La rabia es más fácil de manejar que el amor decepcionado. Al final de la asamblea, el jefe del pueblo leyó una declaración. No era un decreto legal, porque en Indonesia no existe eso a nivel civil, pero era el equivalente comunitario. Se declaraba que yo ya no era considerado parte de la comunidad de la aldea, que mientras no me retractara, no era bienvenido en las actividades comunitarias, que los miembros de la comunidad debían tratar mi caso con la seriedad que el Islam requiere. Mi padre estaba sentado al frente durante todo esto. No me miró en ningún momento de las 2 horas. Eso fue lo más difícil. No la declaración. El no encuentro con los ojos de mi padre. Me di 2 días después de la asamblea. No porque hubiera una expulsión física, no porque viniera nadie a sacarme de la casa, sino porque era evidente que continuar ahí era hacer la situación de mi familia más difícil. Mi padre tenía que seguir siendo imam de esa comunidad. Mi madre tenía que seguir viviendo ahí. Mis hermanos menores tenían que seguir yendo a la escuela con los hijos de esas personas. Mi presencia los comprometía a todos. La noche antes de irme no dormí casi. Me senté en el porche de la casa mirando los arrozales que en Java de noche tienen ese color plateado bajo la luna. Escuché los sonidos de la aldea que me habían acompañado toda la vida. El canto de los gallos a las 4 de la mañana. El sonido del adán, la llamada a la oración, que venía de la mezquita que mi abuelo había ayudado a construir décadas atrás. Mi madre se levantó a las 5. Nos encontramos en la cocina. No hubo muchas palabras. Me preparó desayuno. Me sirvió con las manos que me habían servido toda la vida. Y cuando terminé y me levanté para llevar el plato al fregadero, me abrazó desde atrás, sin decir nada. Me abrazó durante un tiempo que no supe medir. No dijo que estaba bien. No dijo que entendía. Solo me abrazó. Eso fue lo que me llevé de ese momento.
no palabras. El abrazo de mi madre a las 5 de la mañana en la cocina de la casa donde me crié. Luego me fui. Volví a la ciudad universitaria, a Daniel, a la iglesia pequeña, a un proceso de reconstrucción de vida que tenía que empezar casi desde cero en el sentido social y emocional. El pastor de la iglesia, que se llamaba Buddy, fue una figura central en ese periodo. Un hombre de unos 45 años, javanés también, que había navegado su propia versión de complejidad religiosa en ese contexto y que tenía la sabiduría práctica de quien sabe exactamente de qué habla. El pastor Buddy no me trató como a un trofeo. Eso fue lo primero que noté. No me presentó a la congregación como el ex-musulmán convertido. Me integró como una persona más que llegaba a la comunidad con una historia, como todos los demás tenían la suya. Hubo un periodo de duelo que Buddy me ayudó a navegar. El duelo por la aldea, por los amigos, por la relación con mi padre que había cambiado de manera que no sabía si era permanente, por la versión de mí mismo que había sido durante 24 años y que ya no existía de la misma manera. El duelo es real, aunque lo que encontraste al otro lado sea también real. Las dos cosas pueden coexistir. Y a veces los creyentes más entusiastas minimizan el duelo pensando que la alegría de la fe nueva debería tapar todo lo anterior. No debería. Y en mi experiencia, no lo tapa. Lo acompaña. Quiero hacer una pausa aquí para algo. Si eres joven y estás en un proceso de búsqueda, de preguntas sobre la fe, de algo que se mueve en tu interior y no sabes bien qué hacer con ello, quiero decirte, no estás solo. Hay muchos Rizales en el mundo, personas jóvenes que buscan con honestidad y que a veces pagan precios que no esperaban pagar. Este canal existe para que sepas que no estás solo. Escríbeme en los comentarios. Y si este video te llegó de alguna manera, compártelo. Puede llegar a exactamente quien lo necesita. Me bautizaron 6 meses después de haber salido de la aldea. En la iglesia del pastor Buddy, en una mañana de domingo de diciembre, cuando la lluvia javanesa golpeaba el techo de zinc de la iglesia, con ese sonido que es específico de los trópicos. La congregación era pequeña, pero la ocasión no se sentía pequeña. Había personas de varios trasfondos en esa iglesia, algunos de familias cristianas de Java, algunos de Sulawesi o de otras regiones con tradición cristiana fuerte, algunos de mi propia situación, personas de fondo islámico que habían tomado el mismo camino. Ese último detalle fue importante para mí. No estaba solo en ese tipo de historia. El pastor Buddy me preguntó si quería decir algo antes de bautizarme. Le dije que sí. Hablé durante unos minutos, no con discurso preparado, con lo que salió. Dije que vine buscando a alguien que respondiera cuando yo hablara, que llevaba años rezando en una dirección y no sentía que nadie escuchaba, que encontré en el Evangelio la promesa de alguien que no solo escucha, sino que busca activamente a las personas perdidas, que llama a las ovejas por nombre, que da la vida por ellas, que quería pertenecer a ese pastor, que eso era lo que ese bautismo significaba para mí. Cuando salí del agua, Daniel estaba en primera fila. Se paró y aplaudió. Luego otros. No era un aplauso de ovación dramática. Era el tipo de aplauso que reconoce algo real. Ese domingo fue uno de los mejores días de mi vida, a pesar de todo lo que había costado llegar ahí. O quizás precisamente por eso. 8 meses después de salir de la aldea, mi madre me llamó. Fue una llamada corta. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si comía. Le dije que sí. Hubo un silencio. Y luego me dijo que quería verme. Nos vimos en la ciudad, no en la aldea. Mi madre vino sola en el autobús, cosa que no era habitual para ella porque no viajaba sola frecuentemente. Nos sentamos en un warung, una pequeña cafetería callejera, con nasi goreng y té dulce. No hablamos de religión, no directamente. Hablamos de las cosas que las madres y los hijos
Hablan cuando se reencuentran después de una separación difícil. La salud, el trabajo, la vida cotidiana. Mi madre me contó sobre mis hermanos, sobre el jardín, sobre las nuevas gallinas que habían comprado. Antes de despedirnos, mi madre me tomó la mano sobre la mesa y me dijo: «Eres mi hijo. Eso no cambia». No dijo que entendía, no dijo que aprobaba, no dijo nada sobre la fe de ninguno de los dos. Solo: «Eres mi hijo. Eso no cambia». Eso fue suficiente para mí. Eso fue todo. Con mi padre la situación es diferente. Han pasado 4 años desde aquella conversación en el patio, y el silencio entre nosotros sigue siendo el principal modo de comunicación. No hemos tenido otra conversación real sobre lo que pasó. Me llama en mi cumpleaños. Me llama si mi madre está enferma. Conversaciones funcionales que dicen lo necesario sin tocar lo que está debajo. No sé si eso va a cambiar. No lo puedo saber. Lo que sí sé es que oro por él con más consistencia de la que oraba por nadie antes. Que quiero su bien, aunque su bien parezca excluir una relación plena conmigo por el momento. Hay personas que dicen que el tiempo sana todo. No creo que eso sea automáticamente verdad. El tiempo solo provee el espacio. Lo que pasa en ese espacio depende de muchas cosas que yo no controlo. Lo que sí controlo es seguir disponible, seguir amando sin condiciones, seguir orando y confiar en que Dios puede hacer en el corazón de mi padre cosas que yo no puedo hacer. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El corazón de mi padre está en la mano de Dios. Eso es suficiente para seguir esperando. Quiero hablar un momento de Indonesia porque creo que hay cosas importantes sobre ese contexto que pocas personas fuera de la región conocen. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, más de 230 millones de personas. Pero el Islam indonesio, especialmente el Islam javanés, es culturalmente diferente al Islam árabe de Oriente Medio en aspectos significativos. El Islam llegó a Java principalmente a través del comercio, entre los siglos XIII y XV, y se mezcló con tradiciones hindú-budistas que llevaban siglos ahí. El resultado es un Islam que en muchos aspectos es más sincrético y culturalmente específico que el Islam de Arabia. Los rituales javaneses que mezclan elementos islámicos con tradiciones animistas y hinduistas previas son comunes en muchas comunidades rurales. Eso significa que en Java la identidad islámica no es solo religiosa, es también cultural, ancestral, comunitaria, en un sentido que va más allá de la teología. Ser musulmán en mi aldea no era principalmente sobre lo que creías sobre Dios. Era sobre quiénes eran tus ancestros, a qué comunidad pertenecías, qué lugar ocupabas en el tejido social. Eso hace que la conversión de alguien como yo sea vivida por la comunidad, no solo como una decisión religiosa, sino como una ruptura de identidad comunitaria total. No solo cambié de fe, me salí del tejido, y también hace que el camino de vuelta, si algún día fuera posible, sea más complejo que simplemente cambiar de opinión sobre cuestiones teológicas, porque lo que se rompió no fue solo una creencia, fue una pertenencia. Entender eso ayuda a entender por qué la reacción de la aldea fue lo que fue. No fue fanatismo puro en el sentido ideológico, fue una comunidad que sintió que perdió a uno de los suyos. Hay algo que quiero reflexionar sobre la asamblea de la aldea, porque hay una complejidad en ella que no quiero perder. La asamblea no era solo fanatismo, era una comunidad haciendo lo que las comunidades hacen cuando sienten que algo fundamental para su identidad está siendo amenazado. Eso no justifica el resultado, pero lo explica. Las comunidades rurales en Java tienen una memoria larga. Llevan siglos construyendo su identidad sobre ciertas cosas: la tierra,
las relaciones familiares y la fe. Esas tres cosas están tan entretejidas que no puedes tocar una sin afectar las otras dos. Cuando yo cambié de fe, no solo cambié una creencia privada, toqué el tejido completo. El jefe del pueblo que leyó la declaración era un hombre que había conocido a mi abuelo, que había visto nacer a mi padre, que me había visto a mí crecer. No era un extraño, era alguien para quien lo que yo hice tenía una dimensión de pérdida personal genuina, no solo ideológica. Eso lo hace más complejo de procesar que si fuera puramente hostilidad. Porque en esa hostilidad había también amor decepcionado. Y el amor decepcionado es más difícil de manejar que la rabia pura. Lo que sí aprendí de esa experiencia fue algo sobre la naturaleza de la pertenencia. Hay un tipo de pertenencia que depende de la conformidad, que dice, perteneces mientras seas lo que esperamos. Ese tipo de pertenencia es cálida cuando la tienes y devastadora cuando la pierdes. Y hay otro tipo de pertenencia que no depende de la conformidad, que es anterior a lo que haces o dejas de hacer, que no se compra con el comportamiento correcto y no se pierde con el comportamiento incorrecto. Descubrí ese segundo tipo de pertenencia en el Evangelio, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará, ni una asamblea de aldea, ni una declaración comunitaria, ni el silencio de mi Padre. Pertenezco al buen pastor, y eso nadie puede quitármelo. Hay algo que me parece importante decir como javanés. La cultura javanesa tiene una profundidad filosófica que muchas personas de afuera no conocen. Los javaneses tienen el concepto del alus, lo refinado, lo sutil, lo que opera en el nivel espiritual más profundo. Tienen el wayang, el teatro de sombras, que usa figuras del Mahabharata hindú para explorar preguntas sobre el destino, la responsabilidad, el bien y el mal. Tienen el gamelán, esa música de percusión metálica que no tiene comienzo ni fin claramente definido, que circula y circula como el tiempo mismo. Esa riqueza cultural no desapareció cuando me convertí. Sigo siendo javanés, sigo amando el gamelán, sigo encontrando profundidad en las filosofías que el wayang encarna. Sigo pensando en los conceptos de rukun, la armonía social, y gotong royong, la ayuda mutua comunitaria, como valores que el Evangelio no contradice, sino que en muchos aspectos refuerza. El problema no fue la cultura javanesa. El problema fue cuando esa cultura se convirtió en una jaula que no permitía búsqueda honesta fuera de sus propios límites. Jesús en el Evangelio de Juan dice, «La verdad os hará libres, no la conformidad, no la pertenencia comunitaria, la verdad». Esa libertad que encontré no es libertad de mi cultura, es libertad dentro de ella, libertad para ser javanés de otra manera, libertad para llevar lo que es valioso de esa herencia y soltar lo que era una jaula. Eso es lo que soy hoy, javanés y creyente, no a pesar del uno, sino con el otro. Mis amigos de infancia, los que jugaban fútbol conmigo en el campo polvoriento de la aldea, desde que éramos tan pequeños que el balón casi era más grande que nosotros, los que compartían el dormitorio del Pesantren, los que celebraban el Eid juntos cada año, con esa alegría específica que tienen las fiestas cuando eres joven y la vida parece simple. La mayoría de ellos siguieron el guión que la comunidad esperaba, no porque fueran personas malas, porque la presión social en ese contexto es real y tiene consecuencias para los que no se someten a ella. Apoyarme a mí hubiera significado cuestionarse a sí mismos delante de su comunidad. Y eso no era un precio que muchos estuvieran listos para pagar. Hay uno que es diferente. Se llama Fahri. No se convirtió, sigue siendo musulmán practicante. Pero cuando el resto de los amigos se fue distanciando, Fahri siguió llamando. No para debatir, para saber si yo estaba bien. Fahri y yo
Nos vemos cuando puedo ir a la ciudad donde él trabaja ahora, que no es la aldea. Tomamos café, hablamos de fútbol y de trabajo y de vida. La fe rara vez entra en la conversación directamente, pero la amistad es real. La prueba de que es posible amar a alguien profundamente sin que tengan que creer lo mismo que tú. Eso también fue algo que el Evangelio me enseñó. Jesús no eligió a sus discípulos por sus credenciales religiosas correctas. Los eligió por algo más. Y la manera en que se relacionó con personas de fuera de su grupo, con samaritanos y romanos, y personas de todos los tipos, fue una demostración de que el amor no requiere conformidad previa. Fari es mi Fari, y lo que tenemos es genuino. Quiero decir algo que quizás parece fuera de lugar en una historia de persecución, pero que para mí es parte fundamental de la historia. Java es hermosa, de una manera que te detiene cuando la ves bien. Las montañas volcánicas que se levantan desde la llanura como si fueran otro mundo. Los arrozales en terrazas que suben por las laderas con un verde que no es un solo verde, sino 100 verdes diferentes dependiendo de la hora del día. El cielo tropical, que en ciertas horas de la tarde tiene colores que no existen en otros lugares. Los ríos que bajan de las montañas con un sonido que es constante e indiferente a los dramas humanos que ocurren a sus orillas. Esa belleza fue siempre parte de mi vida, pero la veía de manera diferente antes y después. Antes, la belleza de Java era el fondo permanente de la existencia. Siempre había estado ahí y siempre estaría. Se la tomaba como algo dado. Después de la noche en mi cuarto universitario y de todo lo que vino con ella, la misma belleza me decía algo diferente. Me decía que hay un creador detrás de eso. No el Dios distante y árbitro que yo conocía del Islam de mi formación. El Dios que se deleita en la belleza que crea. El Dios que diseñó el verde de los arrozales y el azul de las montañas y el sonido del gamelán como expresión de algo que hay en el corazón de lo real. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los arrozales de Java cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que escucho ahora cuando los veo. No de manera sentimental, de manera real. La creación habla, y lo que dice es, hay alguien detrás de esto que te ama. Ese mismo amor que me encontró en un cuarto universitario a las 2 de la mañana, también diseñó los arrozales de Java. Y eso me hace amarlo más, no menos. Hay algo que el mundo no sabe sobre Indonesia. Hay un movimiento silencioso pero real de personas de fondo islámico que encuentran a Cristo. No es grande en términos absolutos comparado con la población total. No es visible, porque la presión social hace que sea muy discreto. Pero existe. En las ciudades universitarias, en los círculos intelectuales, en las comunidades jóvenes que tienen acceso a información que las generaciones anteriores no tenían. Hay organizaciones en Indonesia que trabajan con personas en transición religiosa. Organizaciones que proporcionan apoyo, consejería, comunidad, a veces asistencia práctica para las personas que, como yo, enfrentaron consecuencias sociales por su decisión. No voy a nombrarlas por razones obvias de seguridad, pero existen y hacen trabajo real con personas reales en situaciones reales. Lo que quiero que sepan las personas que están en ese proceso en Indonesia es: no están solas, no son una anomalía, no son las únicas personas en el archipiélago más grande del mundo que están haciendo estas preguntas. Y hay personas que entienden exactamente lo que están viviendo porque lo vivieron también. Hay una pregunta que me hago a veces y que no tiene respuesta clara todavía. ¿Podré volver a la aldea algún día? No como turista, no para visitar a mi madre de manera clandestina, sino de manera abierta, como quien soy, sin tener que esconder nada. No sé la respuesta. Las comunidades cambian, las personas cambian.
Mi padre tiene más edad ahora. El mundo fuera de la aldea llega de maneras que antes no llegaba, a través de los teléfonos de los jóvenes, a través de la migración, a través de los cambios que Indonesia está viviendo. Quizás sí, quizás con tiempo y con la gracia de Dios que hace cosas que parecen imposibles. Quizás hay un día en que puedo estar en el patio de la casa con mi padre otra vez, no con el silencio tenso de la última vez, sino con algo diferente, con la paz de dos personas que se amaron siempre y que encontraron manera de seguir haciéndolo a pesar de la diferencia. Eso lo espero. No lo doy por seguro, pero lo espero. Y la esperanza, aprendí, es diferente del optimismo. El optimismo dice que probablemente todo va a salir bien. La esperanza dice que hay algo más poderoso que las circunstancias que está trabajando en la dirección correcta, aunque yo no pueda verlo completamente. Esa esperanza la tengo. Y eso es suficiente para seguir. Si pudiera hablarle al Rizal que estaba en su cuarto universitario la noche antes de leer ese último capítulo de Juan, le diría que siga, que lea hasta el final, que no cierre el libro cuando la emoción llegue, porque la emoción no es autosugestión, es algo real que responde a algo real. Le diría que hable con Daniel pronto, que no lo posponga, que Daniel va a resultar ser un regalo de Dios, aunque llegara empaquetado en amistad ordinaria de cafetería universitaria. Le diría que la conversación con su padre va a ser la más difícil de su vida hasta ese punto, y que también va a ser una de las más honestas, y que la honestidad, aunque duela, es siempre mejor que la mentira cómoda. Le diría que el abrazo de su madre en la cocina a las 5 de la mañana va a ser uno de los momentos que más atesore, que ese abrazo sin palabras dice más que cualquier discurso sobre el amor que persiste, aunque no entienda. Y le diría que el buen pastor que va a encontrar en Juan capítulo 10 es real, que llama por nombre, que da la vida, y que cuando la aldea entera cierre sus puertas, hay una puerta que no se cierra nunca, la puerta del Padre que corre hacia el Hijo que regresa. Vuelve, Rizal, siempre vuelve. Hay algo que no anticipé cuando empecé a leer los Evangelios. No anticipé encontrar un sentido de identidad más profundo que el que tenía antes. Yo tenía identidad. Era el hijo del imam. Era javanés. Era de la aldea. Era el heredero de una línea religiosa importante. Esa identidad era sólida y real en sus términos, pero tenía un límite. Dependía de la aprobación de un sistema. Si el sistema cambiaba su opinión sobre mí, mi identidad se tambaleaba. Y cuando el sistema de hecho cambió su opinión sobre mí, cuando la aldea me declaró no bienvenido, descubrí que esa identidad era más frágil de lo que pensaba. Lo que encontré en el Evangelio fue una identidad diferente. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios, no de sangre, no de tradición, no de línea familiar, no de aprobación comunitaria. Esa identidad no depende de que mi aldea me acepte, no depende de que mi padre apruebe, no depende de ningún sistema humano. Es anterior a todos esos sistemas y más profunda. Eso fue revolucionario para mí, porque en el momento en que todos los sistemas humanos me dieron la espalda, descubrí que había una identidad que no necesitaba de ellos. Soy hijo de Dios. Eso nadie puede quitármelo. Y ese es el fundamento sobre el cual empecé a reconstruir todo lo demás. Quiero hablarle directamente a los jóvenes de Indonesia, de Malasia, de las Filipinas, de los países del sureste asiático que quizás están en procesos similares al mío. El contexto del sureste asiático es diferente al de Oriente Medio. No hay pena de muerte por apostasía en Indonesia a nivel nacional.
La situación legal es más compleja y más ambigua que eso, pero la presión social y comunitaria puede ser tan total como cualquier pena legal, especialmente en comunidades rurales y en contextos tribales. Lo que quiero decirles a esos jóvenes es: sus preguntas son válidas. La búsqueda honesta es válida. El hecho de que su comunidad no tenga espacio para sus preguntas no significa que las preguntas estén mal. Significa que el espacio es demasiado pequeño para lo que llevan dentro. Y quiero decirles algo sobre el precio. Es real. No les voy a decir que será fácil. Yo perdí mi aldea. Perdí amigos de infancia. Cambié de manera fundamental mi relación con mi padre. Ese precio es real, y no lo minimizo. Pero lo que encontré es también real. Una identidad que no depende de la aprobación humana. Una presencia que no se va cuando todos los demás se van. Un amor que no tiene condiciones comunitarias. Un pastor que llama por nombre. Eso vale el precio. Yo lo pagaría de nuevo. Hoy tengo 28 años. Terminé la universidad, aunque cambié de carrera de educación islámica a comunicación social, lo cual fue todo un proceso burocrático, pero que valió. Trabajo en una organización cristiana en la ciudad que apoya a jóvenes universitarios de trasfondo islámico que están en procesos de transición. Soy parte de la iglesia del pastor Budi. Tengo amigos reales que me conocen completamente. Daniel sigue siendo uno de mis mejores amigos, aunque él se mudó a otra ciudad para trabajar. Hablo con mi madre regularmente. Con mi padre, de vez en cuando. En esas llamadas funcionales que siguen siendo todo lo que la relación puede ser por ahora. Y sigo creyendo que Jesús es real. No con la fe nueva y ardiente que tenía a los 24. Con algo más profundo. La fe que fue probada y sobrevivió. La fe que sabe que cuando todo lo demás se va, la presencia del buen pastor permanece. ¿Arrepentido? De algunas cosas. De haber manejado ciertos momentos con menos cuidado del que hubiera sido ideal. De haber causado dolor que no era necesario en algunas instancias. Pero de haber encontrado a Jesús y haberle dicho que sí, no. Ni por un segundo. Hay una paradoja que tardé tiempo en entender. La expulsión de la aldea fue una de las cosas más liberadoras que me ocurrieron. No lo digo para romantizar el dolor. El dolor fue real. La pérdida fue real. El silencio de mi padre fue real. Pero antes de la expulsión, yo vivía en un sistema que me definía completamente. No había espacio para ser Rizal más allá de los límites que ese sistema trazaba. Ser el hijo del imam, el heredero de la línea religiosa, el joven destinado a continuar algo, eso era todo lo que podía ser. El sistema era bueno en muchos sentidos. Me dio educación, identidad, comunidad, propósito. Pero era un sistema que no podía tolerar preguntas que lo cuestionaran. Cuando el sistema me expulsó, me liberó accidentalmente. Me liberó para ser alguien más completo, para hacer preguntas que el sistema no toleraba, para encontrar respuestas que el sistema no ofrecía, para construir una identidad que no dependiera de la aprobación de ningún sistema humano. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad tiene un costo. La libertad siempre lo tiene. No es gratuita. Yo pagué con la aldea, con los amigos, con la relación con mi padre. Pero hoy, con 28 años y 4 años de distancia desde ese día, no cambiaría la libertad por la seguridad del sistema. El sistema era cómodo. La libertad es real. Quiero hablarle a las personas que tienen miedo de buscar, no de las consecuencias externas de buscar, de las que ya hablé, sino del miedo interior, el miedo de encontrar algo que lo cambie todo. Hay un miedo particular en la búsqueda honesta, el miedo
de que si buscas de verdad, si lees con honestidad, si haces las preguntas reales, puedas encontrar algo que te obligue a cambiar. Y cambiar tiene costo. Ese miedo es real. Yo lo sentí. Hubo momentos en la lectura del Evangelio donde quería cerrar el libro, porque lo que leía era demasiado incómodo para procesar con tranquilidad. Porque si era verdad, cambiaría todo. Pero hay algo que aprendí. La verdad no desaparece porque cierras el libro. Las preguntas no se callan porque decides no hacerlas. Y el precio de no buscar, de vivir con la inquietud suprimida, de llevar preguntas que nunca te dejas hacer, ese precio es también un precio, solo que se paga de otra manera. Jesús en Juan 8:32 dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Libres, no cómodos, no seguros en el sentido social, libres. Si buscas con honestidad y encuentras que el Evangelio no es verdad, habrás ganado claridad. Si buscas con honestidad y encuentras que sí lo es, habrás ganado todo lo que yo encontré. En ninguno de los dos casos pierdes. Lo que sí pierdes si no buscas es la posibilidad misma. Busca. Antes de las palabras finales, quiero orar. Desde Java, desde este chico de 28 años que perdió una aldea y encontró un pastor. Señor, gracias por Daniel y por su manera de no hacer drama de lo más importante. Gracias por el pastor Buddy y por su iglesia donde llegué sin saber qué hacer y fui bienvenido sin condiciones. Gracias por el abrazo de mi madre a las 5 de la mañana. Eso fue tuyo. Solo tú puedes hacer esos abrazos. Gracias por mi padre. Aunque el silencio todavía dure, sé que lo amas más que yo. Y confío en que lo que yo no puedo hacer en su corazón, tú puedes hacerlo. Mueve lo que necesites mover, en tu tiempo, con tu manera. Señor, te pido por los jóvenes que escuchan esto, los que están en dormitorios universitarios leyendo en secreto, los que tienen preguntas que nadie en su entorno tolera, los que sienten esa presencia que yo sentí aquella noche, pero no saben todavía cómo nombrarla. Llámales por nombre, como llamaste a María en el jardín, como llamas a cada oveja por nombre, que escuchen tu voz entre todo el ruido y que encuentren lo que yo encontré. No solo una creencia, una relación, una presencia, un pastor que da la vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has escuchado a un chico de Java contarte su historia? Un chico que perdió su aldea y su lugar en el tejido social que lo definía, que pagó un precio que era total en el contexto de su mundo y que de todas formas tiene algo que decir hoy con una sonrisa. Esa sonrisa no niega el dolor, lo incluye. Es la sonrisa de alguien que sabe que el dolor fue real y que lo que encontró al otro lado del dolor también es real. Si eres joven y buscas, busca, con honestidad, con el texto directamente. Lee el Evangelio de Juan. Habla con Jesús como si fuera real. Porque en mi experiencia, Él responde. Si estás pagando un precio ahora mismo por lo que crees, no estás solo. Hay una comunidad global de personas que entienden exactamente lo que estás viviendo. Y hay un Dios que está exactamente en ese lugar difícil donde estás tú. Y si eres alguien que está cómodo en su fe y en su comunidad y en su vida, no des nada por sentado. Hay jóvenes en aldeas de Java, en barrios de Surabaya, en ciudades de Malasia, que están donde yo estuve, que buscan en secreto, que necesitan saber que lo que están sintiendo es válido y que hay camino. Esta historia es para ellos también. Antes de que cierres este video, una cosa. Comparte esto. No tienes que escribir un texto largo. Solo mándaselo a alguien, porque hay un Rizal en tu círculo. Hay alguien joven con preguntas que no sabe a quién hacerle. Este video puede llegar a esa persona en el momento exacto que lo necesita.
Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal Fe Sin Fronteras. Cada semana hay una vida nueva. Cada semana hay una razón más para creer que Dios no se olvida de nadie, ni en Java, ni en ningún otro rincón del mundo. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga. Soy Rizal Hakim, hijo de imam, javanés, exiliado de mi aldea, estudiante, creyente, alguien que perdió una tribu y encontró una familia más grande que cualquier tribu, alguien que perdió un lugar en el tejido de su aldea y descubrió que hay un tejido más profundo donde siempre hay lugar, del hijo del imam al hijo de Dios. Y no cambio ese intercambio por toda la tierra de Java. Pasé 3 años en el Pesantren. Quiero hablar de eso porque hay personas que asumen que una formación religiosa islámica intensa produce solo rigidez o fanatismo. No fue mi experiencia. El Pesantren me dio cosas reales que todavía llevo. Me dio disciplina. La disciplina de levantarme antes del amanecer para la oración de Fajr. La disciplina de estudiar con rigor textos que requerían esfuerzo para ser entendidos. La disciplina de vivir en comunidad con personas de caracteres muy diferentes y encontrar manera de convivir. Me dio amor al conocimiento. Los ustads, los maestros que tuve en el Pesantren eran personas que amaban la ilmu, el saber, con una pasión que era contagiosa. Eso formó en mí el hábito de la lectura seria y del pensamiento profundo, hábito sin el cual yo no hubiera podido hacer el camino que hice después. Me dio comunidad en su sentido más puro. La experiencia de compartir todo con un grupo de personas durante años, de conocerlos en sus mejores y peores momentos, de tener testigos de tu vida, eso es un regalo que muchas personas en el mundo individualista moderno nunca tienen. Y el Pesantren me enseñó a tomar la fe en serio, no como convención social, como algo que vale la vida entera. Eso, aunque la fe que finalmente abracé es diferente a la que el Pesantren quería darme, es una herencia que no descarto. Lo que el Evangelio completó fue lo que el Pesantren no pudo dar: la certeza de una relación personal con Dios. No el cumplimiento de un sistema, una relación. Con alguien que me conoce por nombre, que no requiere que yo sea suficientemente bueno para amarme, que me amó primero. Eso no lo encontré en el Pesantren. Y cuando lo encontré en el Evangelio, supe que era lo que siempre había buscado. La iglesia del pastor Budi tenía unos 70 miembros cuando llegué. No era grande. No tenía recursos espectaculares. El edificio era modesto. La música era un teclado y algunas guitarras. Los anuncios se hacían en un papel fotocopiado que a veces tenía errores de tipeo. Y era uno de los lugares más vivos que yo había conocido. Hay algo que pasa en las comunidades pequeñas que las grandes instituciones a veces pierden: la posibilidad de ser conocido realmente. En una congregación de 70 personas, no eres anónimo. Las personas saben tu nombre, saben tu historia, pueden notar si no vienes un domingo. Pueden preguntar cómo estás y querer saber la respuesta real. Eso fue lo que necesitaba después de salir de la aldea. No una institución grande y visible. Una comunidad pequeña donde había espacio para mí, con toda mi historia. El pastor Budi una vez me dijo algo que me quedó: la iglesia no es el edificio, es la gente que se reúne con Jesús en el centro. Esa definición tan simple cambió cómo yo pensaba sobre lo que es la fe en comunidad. Porque en la aldea, la mezquita era también comunidad, pero era una comunidad que tenía condiciones. La comunidad del pastor Budi no las tenía. Llegabas como eras y eras bienvenido mientras siguieras llegando. Eso es lo que Jesús hace cuando entra en una comunidad. Convierte la pertenencia en algo que no depende del mérito. Y eso es revolucionario en cualquier cultura. Termino con algo personal. Cada vez que puedo,
Cuando hay oportunidad de estar en el campo fuera de la ciudad, me detengo frente a los arrozales. No por nostalgia, por algo más difícil de nombrar. Los arrozales de Java son, en cierto modo, la imagen de mi historia. Se plantan en temporada de lluvia. Crecen despacio, con cuidado, con agua y con sol. Y hay un momento antes de la cosecha en que toda la llanura se vuelve dorada de una manera que es casi imposible de describir con palabras. La luz del sol en miles de espigas maduras, creando un color que no es oro exactamente, sino algo que solo existe en ese momento específico. Ese momento de dorado antes de la cosecha me recuerda que los procesos lentos producen las cosas más hermosas, que el crecimiento que no se ve por afuera durante meses de pronto se hace visible de manera que quita el aliento. Mi historia tomó tiempo. Las preguntas tardaron años. La conversión tardó meses. La reconciliación con mi madre tardó meses. La relación con mi padre todavía está en proceso, pero cada cosa que ha florecido de verdad, no apurada, no forzada, real. Los arrozales de Java me enseñan paciencia. Me recuerdan que hay un Dios que tiene tiempo, que no está apurado, que trabaja en los procesos lentos con la misma atención que en los milagros rápidos, y que la cosecha viene, siempre viene. Hay gente que me dice que Jesús es el Dios de Occidente, que el Islam es el Dios del Este, que al convertirme al cristianismo me occidentalicé. Eso me hace sonreír, porque Jesús no es occidental. Jesús nació en Belén, que está en lo que hoy es Palestina. Creció en Nazaret, en Galilea, en el Oriente Medio. Habló arameo, una lengua semítica. Comió pan con aceite y dátiles y pescado del lago de Galilea. Vivió en una cultura del honor y la vergüenza que tiene mucho más en común con la cultura javanesa que con la cultura europea. El Jesús de los Evangelios es oriental, no occidental. Lo que Occidente hizo con el nombre de Jesús en los siglos siguientes es otra historia. Pero el Jesús del texto es tan ajeno a la cultura europea como lo puede ser cualquier cosa. Cuando yo leo que Jesús se sienta a comer con personas que la sociedad rechaza, eso resuena en mi cultura. El gotón rollón javanés, la ayuda mutua, la mesa abierta, esos son valores javaneses. Y son también valores del Evangelio. Cuando leo que Jesús llora con los que lloran antes de hacer milagros, eso resuena, el rasa, la sensibilidad emocional javanesa, esa capacidad de sentir con el otro antes de actuar. Eso está en el Evangelio también. No me occidentalicé al seguir a Jesús. Me encontré con alguien que, paradójicamente, entendía mi cultura, de maneras que el Islam árabe de mi formación a veces no entendía. Jesús es para Java también. Eso lo creo completamente. Bapak, si algún día lees o escuchas esto, quiero que sepas algo que no te dije esa noche en el patio. Te dije la verdad sobre lo que creía, pero no te dije completamente cuánto costó decírtelo. No porque quiera que te sientas culpable, sino porque quiero que sepas que la honestidad de esa noche fue el mayor acto de respeto que pude darte. No te mentí, no fingí, no te di lo que querías escuchar. Te di la verdad. Aprendí eso de ti. Aprendí que la verdad importa más que la comodidad, que hay cosas que no se negocian, que la integridad vale el precio que sea. Eso lo aprendí viéndote ser imam durante 20 años. Y cuando usé esa lección para decirte algo que te dolió profundamente, entendí que habías hecho tu trabajo bien. Me enseñaste a ser honesto aunque costara. Te amo, Bapak, más de lo que sé decir en cualquier idioma. Y espero que un día podamos estar en ese patio de nuevo, con el sonido de los grillos y el olor del jardín de Ibu, y que el silencio entre nosotros sea de otro tipo. El silencio de dos personas que se conocen bien y no necesitan palabras para todo.
Ese día lo espero. Y mientras espero, oro por ti cada noche por nombre. Tu hijo, Rizal.